Noticia oficial y confirmada, mis amigos. Eduardo Sugar Núñez por fin peleará por el título mundial. El mexicano Sugar Núñez se enfrentará al japonés Masanori Rikishi en Japón. Ambos boxeadores pelearán por el campeonato mundial vacante IBF de los pesos superpluma. Esto a raíz que Anthony Cacace, el irlandés, se le ha rajado al Sugar Núñez de manera oficial. Así es, el pasado fin de semana en sus redes sociales Cacace escribió lo siguiente: este día he decidido dejar mi campeonato vacante mundial IBF. Ser campeón mundial fue un sueño absolutamente increíble y un momento de mucho orgullo para mí. Sin embargo, a estas alturas de mi carrera solo busco las grandes peleas, aunque tenga que dejar mi cinturón vacante. Soy un gran peleador y mi meta es asegurarme económicamente a mí y a mi familia. Y solo quiero estar involucrado en peleas masivas para que los fans me recuerden. Esperen con atención el anuncio de mi siguiente pelea. ¿Y ustedes qué opinan de esta rajadota del irlandés? El irlandés dice entre líneas que Sugar Núñez, quien es su retador mandatorio, no es popular y no es nadie en el mundo del boxeo. Por lo tanto, el dinero que le pagarían por la madriza que le llegara a poner el mexicano no valdría la pena exponer su integridad física. Cacace argumenta que quiere peleas grandes para ganar mucho dinero y el Sugar, como no tiene nombre, no le puede asegurar una buena suma de dinero. Cacace dice que quiere que los fans lo recuerden como un gran peleador, pero aquí en México lo recordaremos como el hombre que se le rajó a Eduardo el Sugar Núñez. Eddie Hearn, el promotor del Sugar Núñez, dijo estar muy decepcionado de la decisión de Anthony Cacace, a quien consideraba ser un boxeador más digno. Eddie Hearn este fin de semana también confirmó que el título vacante se lo disputaría el mexicano Sugar Núñez contra el japonés Masanori Rikishi en Japón en el mes de abril de este año. Eduardo Sugar Núñez sin duda es el boxeador más temido de los superpluma, ya que no solamente Cacace se le rajó, sino también el inglés Joe Cordina. Esta pelea contra Rikishi va a estar buenísima, mis amigos. Yo opino que todo es para bien. Por una parte está bien que el irlandés se le haya rajado al Sugar, ya que Rikishi es mejor boxeador que Cacace. Y la pelea, siendo en Japón, aumentará el nivel de dificultad para el Sugar, así que de ganar el mexicano, su victoria tendría doble mérito al ser en Japón contra uno de los mejores boxeadores japoneses del momento. Creo que este tiro de México contra Japón es mucho más interesante que México contra Irlanda. La rivalidad contra Japón es más intensa, más añeja y más importante, y creo que esta pelea contra Rikishi será una de las mejores peleas del año. A nosotros los fans nos conviene más Sugar contra Rikishi que Sugar contra Cacace. Rikishi, a mi gusto, es mejor boxeador y no es rajón. No culpamos a Cacace por tenerle miedo al Sugar, el poder del Sugar simplemente es escalofriante y actualmente es el boxeador mexicano más brutal y más temido. Masanori Rikishi tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, tiene una derrota por nocaut, 30 años, es fuerte, pega duro, mide 1,77 metros y tiene un alcance muy bueno de 182 centímetros. A mi gusto, el japonés tiene mucha más calidad que Cacace. El japonés tiene 14 peleas sin conocer la derrota. Fue campeón oriental por parte de la Federación de Boxeo del Pacífico, es el actual campeón asiático de la WBO en los pesos superpluma y es de los mejores boxeadores que tiene Japón al momento y estará protegido por su gente y por sus jueces. El Sugar Núñez, por otro lado, es mexicano, nació en Los Mochis, Sinaloa, mide 1,68 metros y tiene un alcance de 173 centímetros. A sus 27 años está en pleno apogeo de su carrera y tiene una terrorífica efectividad noqueadora del 100%. Ostenta un récord profesional de 27 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, una derrota por decisión ante otro mexicano igual de macho. Esto fue en el 2018 ante Irán Gallardo. Le ganó al Sugar en Cancún, pero después de eso el Sugar ha noqueado a todo aquel que se le ha puesto enfrente. El poder destructivo del noqueador mexicano ha hecho que se gane el apodo del Beterbiev
Chimaev mexicano. Es una bestia este boxeador y mi pronóstico es que el Sugar noquea al japonés en su casa y se convierte en campeón del mundo. El Sugar necesita ese cinturón para darse a conocer a nivel mundial y tener más reflectores. Una vez que el Sugar tenga un cinturón en sus manos, sería cuestión de tiempo para que el mundo entero vea su grandeza. Y regálame un like si también eres fan del Sugar Núñez. Sugar Núñez contra Masanori Rikishi es un hecho, mis amigos, está confirmada. Y la rivalidad de México contra Japón está más ardiente que nunca. Y seguimos con más peleas México contra Japón. ¿Qué creen? The Ring ha confirmado que la pelea entre Naoya Inoue y el mexicano Alan David Picasso ya es un hecho. La pelea entre Inoue y Picasso será en el T-Mobile Arena de Las Vegas en junio. Y ya está confirmada y pactada. La fecha aún está por anunciarse. Y en cuanto tengamos la fecha, se los anunciaremos. Es por eso que es muy importante que estés suscrito a Richie Blog. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Alan David Picasso contra Naoya Inoue es una pelea que a mí en lo personal no me entusiasma mucho, la verdad, y comparto la opinión de Don Nacho Beristain. Picasso va por el dinero. Ojalá que el mexicano pudiera hacer algo interesante contra Inoue, pero lo dudo. En estos momentos nadie le gana a Inoue en los Super Gallo. Creo que Brian el Destructor Mercado le haría una mejor pelea a Naoya Inoue, pero de Picasso la verdad lo dudo. Sin embargo, estaremos pendientes y apoyando. Ojalá gane, pero la verdad está más que imposible. En peso pluma, sin embargo, creo que el Divino Espinosa sí le podría ganar a Naoya Inoue, pero en Super Gallo está muy difícil, mis amigos. ¿Y ustedes creen que Picasso pueda ganarle a Inoue o piensan que al primer golpe lo van a hacer polvorón, como dice Don Nacho Beristain? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Esta pelea ya está confirmada, será en junio y después en diciembre Inoue peleará en Arabia Saudita, por lo que pudimos investigar en las redes sociales. Junio en Las Vegas y diciembre en Arabia Saudita para Naoya Inoue. Naoya Inoue es el mejor boxeador japonés de todos los tiempos y uno de los mejores libra por libra de la actualidad a sus 31 años. Tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut. Está invicto, es campeón mundial de los Super Gallo por parte de la IBF, WBO y por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Mide 1,65 metros y tiene un alcance de 171 centímetros. Ha derrotado a boxeadores muy importantes como el Pantera Neri, el filipino Marlon Tapales, el amo de la defensa Stephen Fulton. Ha derrotado a la leyenda Nonito Donaire y al australiano Jason Moloney. Inoue es el gran y obvio favorito por las casas de apuestas. Picasso, en cambio, tiene 24 años, está joven y esta pelea va a servirle de mucha experiencia, ya que aunque tiene más peleas Picasso que Naoya Inoue, no ha peleado contra nadie de renombre. Checa su BoxRec, puros boxeadores de 1 o 2 estrellas. Picasso nunca ha peleado con boxeadores realmente peligrosos ni le han exigido en sus combates. Tiene 31 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut y un empate con una efectividad noqueadora del 54%. Mide 1,73 metros y tiene un alcance de 178 centímetros. Es de la Ciudad de México, estudia medicina y entre sus víctimas no he podido encontrar nombres importantes. Sus posibilidades de ganar son mínimas, pero no dudo que le sirva de experiencia pelear contra Naoya Inoue. Esperemos que regrese con bien a casa. Y en más de México contra Japón, el ex campeón mundial mini mosca Masamichi Yabuki confirma que disputará el campeonato mundial mosca IBF contra el mexicano Ángel el Camaleón Ayala el 29 de marzo en Japón. Apúntale, 29 de marzo pelea el Camaleón Ayala. Ángel el Camaleón Ayala es un boxeador mexicano por demás impresionante y es el campeón mundial por parte de la IBF en los pesos mosca. Tiene 24 años y ostenta un récord profesional de 18 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, invicto. Se coronó campeón del mundo IBF vacante al derrotar a Dave Apolinario el 9 de octubre del 2024 en la Ciudad de México. La pelea contra el japonés está programada para el 29 de marzo de este año. 29 de marzo pelea el mexicano Camaleón Ayala, para que le apuntes bien, y pelea en Japón ante un boxeador muy
muy experimentado. Masamichi Yabuki tiene 32 años y ostenta un récord profesional de 17 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut y 4 derrotas. De esas 4 derrotas, 2 han sido por nocaut. El japonés tiene una efectividad noqueadora terrorífica del 94%, pero escuchen, así como pega, también recibe, y su quijada no es de lo mejor. Lo han mandado a la lona en 3 ocasiones y lo han noqueado 2 veces. Dejó su título mundial IBF en los mini mosca para subir de división e ir por el campeonato mundial de los pesos mosca. El camaleón tiene grandes posibilidades de ganar este tiro. Como amateur, el camaleón tuvo una carrera muy sólida y como profesional lo ha hecho brillante. Esta pelea no nos la podemos perder por nada del mundo y el tiro ya está confirmado 29 de marzo en Japón en el Aichi Sky Expo en la ciudad de Tokoname. Se juega en el título mundial de los pesos mosca en su versión IBF. ¿Y ustedes qué opinan de este tirazo? El japonés fue noqueado por Tenshiro Teraji en el 2022 y después de esa dolorosa derrota, el japonés ha hilado 4 victorias consecutivas. Un gran tiro, la verdad, siendo objetivos, es un tiro muy parejo, pero le voy al mexicano. Tiene mucha calidad, tiene pegada y está en su mejor momento. Es más joven y más fuerte que el japonés. Voy al camaleón Ayala. Y no se les olvide también que en este mes, mis amigos, pelea David el General Cuellar el 24 de febrero en Japón ante el peligrosísimo campeón mundial Junto Nakatani. Lunes 24 de febrero, Junto Nakatani, uno de los mejores boxeadores japoneses de la actualidad, defenderá su campeonato mundial de los pesos gallo versión WBC en el Ariake Arena de Japón. Nakatani, de 27 años, ostenta un récord profesional de 29 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y está invicto. General Cuellar tiene 23 años, está entrenado por el Chepo Reynoso y tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 knockouts, invicto y con una efectividad noqueadora del 64%. Primera vez que sale fuera de México para pelear y le tocó bailar con la más fea. De ganar, el General Cuellar se convertiría en la nueva cara del boxeo por el altísimo, enorme grado de dificultad. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre Cuellar y Picasso? ¿Por qué opino que Cuellar tiene más posibilidades de ganar? La respuesta está en la pegada. Cuellar tiene una pegada y una resistencia mayor a la de Picasso. Cuellar ha peleado con gente más experimentada y lo han sabido llevar bien. Picasso no tiene pegada, al menos no la que se necesita para derrotar a Naoya Inoue. Esa es la diferencia principal por la cual creo yo que Cuellar tiene más posibilidades. Aparte, Inoue es mucho más peligroso que Nakatani. A Nakatani lo vimos por primera vez contra el Peque Santiago en una muy buena pelea, pero no ha peleado contra ningún boxeador de renombre. En cambio, Inoue se ha devorado a los mejores. Y también creo yo que hay mucha diferencia entre el General y Picasso. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. México contra Japón, una rivalidad sagrada que ha ido creciendo muchísimo en los últimos 5 años. Sugar Núñez, Picasso, el Camaleón Ayala y el General Cuellar irán a Japón a rifársela. Y les deseamos mucha suerte a los mexicanos y esperemos de todo corazón que regresen con bien, sanos y salvos a sus casas. Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Si este video les ha parecido interesante, compártanlo por favor en todas sus redes sociales y regálenos un like porque eso nos está ayudando muchísimo. Mi Richie, gracias por ayudarme a que pueda estar aquí con esta maravillosa audiencia en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.